Siguiendo con los vídeos de derivadas, la fórmula igual logaritmo en base a de f, su derivada es 1 partido f por el logaritmo neperiano de a, que es la base, por f'. Por tanto, vamos a ver cómo aplicamos la tabla, que es la finalidad de estos vídeos, aprender a aplicar la tabla y luego practicando veréis que derivar no es tan complicado. Si comparamos la función logaritmo en base 3, esto es la a, de x cubo menos 2x, esto es la f. Siempre comparamos la fórmula que sabemos de memoria con el enunciado. Ya sabemos pues qué es la a, vale 3, y qué es la f, x cubo menos 2x. Y por tanto no hay más que sustituir en la fórmula de la derivada. Un 1, fracción, f, x cubo menos 2x, logaritmo neperiano de a, logaritmo neperiano de 3, por f'. ¿Quién es f? X cubo menos 2x. Por tanto, vamos a derivarlo. Es un polinomio, estoy buscando f'. La derivada de x cubo menos 2x es 3x cuadrado menos 2. Por tanto, esta función ya está derivada. En el siguiente ejemplo, de nuevo tenemos que esto es la base y esto es la f. Pero siempre que tengáis la derivada de un logaritmo, sea neperiano o sea en cualquier otra base, si aplicando propiedades de los logaritmos podéis hacer más sencilla la derivada, eso es lo que debéis de hacer. Por tanto, antes de derivar vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de una raíz es 1 partido el índice 4 por el logaritmo del radicando. Por tanto, la raíz sale fuera del logaritmo en forma de fracción. 1 partido el índice. Ahora sí, esto sería, comparando con la fórmula, la a, y esto de aquí sería la f. Y por tanto, ahora ya podemos derivar. Hemos aplicado una propiedad de los logaritmos con la finalidad de que sea más sencilla, y lo va a ser la derivada. Un cuarto está multiplicando a la función logaritmo en base 5 de x menos x cubo. Por tanto, dejamos el 1/4 y derivamos la función. Dejamos el 1/4 y vamos a derivar la función. 1, dividido, f, x menos x cubo, logaritmo neperiano de a, logaritmo neperiano de 5, por f'. ¿Qué es f? X menos x cubo. Es un polinomio y lo derivamos como tal polinomio. La derivada de x es 1 y la de menos x cubo menos 3x cuadrado. Por tanto, esta ya es la derivada de la función esta de aquí. Otro ejemplo, igual al logaritmo de 2x cubo menos 3x cuadrado menos raíz de x. La derivada de este logaritmo, la a, es 10. Recordad que cuando un logaritmo no lleva base, se trata de base 10. ¿Qué es la f? Comparando esto de aquí, es la f. Aplicando la definición, fijaros, aquí me he dejado algo, lo vamos a ver. 1, dividido, f, 2x cubo menos 3x cuadrado menos raíz de x.
ojo, por logaritmo neperiano de 10. Aquí pondríamos logaritmo neperiano de 10. Faltaba, ¿lo veis? Logaritmo neperiano de A, la A es 10, logaritmo neperiano de 10. Por f'. ¿Qué es f? Esto es f. Debemos de derivarlo. La derivada de 2x cubo es 6x cuadrado menos 6x. Y la derivada de la raíz, 1 partido 2 veces la raíz. Los vídeos de polinomios y raíces están en la ficha antes de estos vídeos. Los tenéis claros, por tanto, sabréis hacer f'. Y por tanto, esto de aquí es la derivada de esta función.